Presentando el tema primero, Ujú. básicamente tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa, que era, bueno, esta cuestión cuando nos pusimos a hablar de qué consumíamos en los medios, en lo que eran los Claro, medios en ese momento cuando nosotros sí. éramos niños. Bueno, se acaba de hacer justamente una investigación hecha por una consultora que se llama Labi sobre básicamente qué consumen los niños entre pantallas, series de animación y juegos, ¿no? Ujú. Además de otros datos informativos que tira también este informe. Bueno, y para esto estamos hablando con una de las responsables de esta investigación, que es la licenciada en Ciencia de la Comunicación, Cielo Salviolo, una persona especializada básicamente en contenidos audiovisuales de las infancias, con una gran carrera en el tema, fue directora de Paca Paca, Claro. y así que tiene mucha experiencia, sobre todo en la producción de contenidos, pero también en la investigación sobre los contenidos audiovisuales que consumen los niños, ¿Qué niñas quieren y ver los adolescentes. chicos? Exactamente. Cielo, te saludamos acá desde Tucumán. Manu, Arturo, Romy y Luis. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué Bueno, tal? Buenas muchas noches, gracias por gracias. atendernos a esta hora. Sabemos que a veces ya esta hora es la hora más familiar en la que uno se va Ujú. organizando antes de la cena y demás, así que te agradecemos mucho que te hayas tomado un tiempo para charlar con nosotros. Contanos un poquito de qué se Un trató placer. esta investigación de la góndola infantil, que bueno, de alguna manera nos pone un poco en autos, digamos, nos actualiza acerca de qué es lo que están consumiendo los niños y niñas en cuanto a medios de comunicación, ¿no? Exacto. Bueno, lo que nosotros queríamos hacer, primero, muchas gracias, un placer estar conversando con ustedes y gracias por el interés en esta investigación, que Gracias. precisamente lo que hizo fue explorar los consumos de entretenimiento y de medios y digitales de una franja de niños, niñas, que es la que tiene entre 6 y 9 años. Ujú. Eh, Y preguntamos e indagamos qué consumen, cuánto consumen, cuáles son los personajes preferidos. Los datos, algunos datos confirman tendencias que quienes estamos en el mundo de la televisión infantil, del audiovisual infantil, venimos viendo como que, por ejemplo, YouTube es la red social más utilizada por esta franja etaria, el Mm. 64,5% de los chicos y las chicas la eligen, es la más elegida, que sin embargo se usa mucho la TV Ujú. aún, de Claro. hecho es el dispositivo más utilizado, el 71% utiliza la TV. Esto no quiere decir que estén mirando canales de televisión infantil, sino que se usa el dispositivo Mm. Ajá. Eso nos y que sorprendió. probablemente, eso nos sorprendió, pero probablemente en ese dispositivo estén viendo también contenido de YouTube, Totalmente, Ah, por porque ejemplo. usan bien. TV inteligente, smarts, Claro, digamos. claro. Exactamente, sí, y incluso ni siquiera las nuevas, porque hay TV inteligente en las que también se puede ver y tienen años, y en las que también se puede ver contenido de YouTube. ¿Es de dónde sale? Porque intuimos que ahí están mirando contenidos de YouTube, porque cuando preguntamos sobre los contenidos o programas de TV favoritos, aparece Mm. Discovery Kids, por ejemplo, Ajá. aparece Paca Paca, pero aparece también dibujos en YouTube Kids. Claro, Claro, sí, 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 tal claro, O cual. claro. películas, y películas se ven en las plataformas, no se ven en Ujú. los canales. Bien, bien, bien. Totalmente. Bueno, y Entonces ahí sí. ese dato nos llamó la atención, perdón, decime. No, que interesante eso, porque uno a priori lo hubiera relacionado con la TV más analógica nuevamente, ¿no? Con ver canales de televisión En la justamente tele. a partir del cable y demás, y realmente, bueno, evidentemente el lugar que hoy cumplen las plataformas como YouTube es preponderante, por lo que estás diciendo. Exactamente, exactamente. Los dos dispositivos más usados son la tele y el celular. Ujú. Ujú. Después, mucho más atrás, aparecen tablet, PC y todavía más atrás consola de videojuegos, ¿no? Que en esta franja tienen menos presencia que en otras y que además, sobre todo, donde tienen más presencia es en los sectores de mayor poder adquisitivo. Claro, exactamente. Justo eso te iba a De decir, que hecho, es posible, exactamente, de hecho, cielo, que a través del consumo hay algunas casas que solamente tienen quizás un televisor y la conexión de internet. Entonces van de por ahí el tema. Y ahora me sorprendió que está creciendo, se podría decir a pasos agigantados, TikTok. crece porque de hecho entre las redes sociales más
utilizadas. Después de YouTube viene TikTok, que es una franja que tiene presencia fuerte. Quizás uno podría suponer que la tiene en edades un poco más grandes. No, empieza a pisar fuerte en 6 a 9. Tal cual, y ese es un dato, sobre todo para los adultos y adultas, a tener en cuenta, porque por el contenido. Ahí hay... Exactamente, exactamente. Después, con relación al corte socioeconómico, que también es interesante, la TV es más consumida por chicos y chicas de menor nivel socioeconómico, y los niños, niñas del sector socioeconómico más alto es el que más tiempo utilizan dispositivos. Ah, mirá, interesante. No, ahí hay cruces que son interesantes como para tener, hacer distintas lecturas. Igual después nos sorprendió. Sí. No, igual muy alto en los dos, ¿no? Creo que era 71 y 69, una cosa así. Igual es altísimo, exactamente. Sí. Creo que la diferencia más grande en relación a los dispositivos la hace la consola de videojuegos, que es un consumo casi de lujo. Totalmente. Que no es solo tener una consola de videojuegos, sino el costo que tiene descargar videojuegos y las transacciones económicas que hay adentro. De hecho, esto lo relaciono con otro dato que nos llamó un montón la atención, que también indagamos, preguntamos a los padres y a las madres los regalos que les daban con más frecuencia. El primer regalo es juguetes, pero el segundo regalo es plata. Claro. Que regalan plata a esta franja de edad, que probablemente también tiene que ver con que de 6 a 9 hay consumos muy diversos, pero los chicos más grandes, entre 8 y 9, que están en el mundo de los videojuegos, en ese mundo hay transacciones que estos niños y estas niñas incluso las hacen autónomamente a veces. Claro. Totalmente. Después vamos a entrar un poquito en ese tema, que te lo vamos a consultar también, porque está muy relacionado con algo que justamente ayer se sancionó en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con regular la ludopatía, básicamente regular los juegos online, las apuestas online, que tiene que ver con una problemática como la ludopatía y demás. Pero te quería preguntar antes, porque un dato me llama la atención en relación a los personajes preferidos, que en muchos casos tiene que ver obviamente con producciones extranjeras, pero aparece también Samba como un personaje que los niños lo siguen reconociendo y siguen teniendo como una empatía muy particular con ese personaje producto de la televisión pública, ¿no? Absolutamente, y es un dato muy revelador, porque no es uno más, sino que es el personaje más popular. Mirá vos. Frente a la pregunta de ¿cuál es el personaje preferido de tu hijo, de tu hija? El primero que aparece ahí pegadito con Peppa Pig es Samba, primero Samba. ¿En todos los niveles socioeconómicos? En todos los niveles socioeconómicos. La diferencia Samba la hace con relación al género, más elegido por los varones que por las mujeres. Ajá. Pero sí aparece como primer personaje, y después aparece Paca Paca entre los canales de YouTube más vistos. Es un dato que nos sorprendió, en lo personal, me sorprendió y no me sorprende, porque yo sé lo que implica Samba y cómo Samba construye vínculos fuertes con las audiencias cada vez que renueva audiencia. Y ese es un fenómeno que no pasa habitualmente con los personajes de televisión, ¿no? ¿A qué me refiero con renueva audiencia? Samba tiene 14 años. En estos 14 años de existencia lo han visto ya mínimo 3 generaciones. Claro, se pudo haber dado el caso de hermanitos que le mostraron Samba a un hermanito chiquito menor, que vino después. Exactamente, uno podría pensar que quizás tuvo un vínculo, una ligación fuertísima con la primer generación de niños Paca Paca que vio Samba, que hoy son jóvenes, y que quedó en la memoria, y sin embargo no, cada vez que Paca Paca ha renovado audiencia, vuelve a ser el personaje preferido de los chicos y de las chicas. Sí. Y tiene un vínculo que se vuelve a construir de una manera muy potente. Calculo que eso te emociona mucho, porque significa ir por el camino correcto, ¿no? Me emociona un montón, siento que esa huella que dejamos quienes hicimos Samba es enorme, y que tiene un legado que nos trasciende a todos los que lo hicimos. De hecho, digo, ¿por qué nos trasciende? Porque yo no estoy al frente de Paca Paca desde diciembre del año pasado, y sin embargo, casi un año después, aún cuando este año no hubo producción original de Samba en pantalla, el personaje igual es el primero elegido por los chicos y las chicas en este mes, en una encuesta que hicimos entre septiembre y octubre.
Claro. Y ahí lo relaciono con algo que hacíamos al principio, perdón, ¿no? Que quería solo para cerrar esto. Samba vive en un montón de lugares, no vive solo en la pantalla de televisión de Paca Paca, también vive en YouTube. Incluso en los últimos años nosotros veíamos muchos chicos y chicas que buscaban a Samba en YouTube y que no pasaban por la pantalla de Paca Paca de la tele. Ah, mirá. Bueno, es casualmente reforzar lo que hablábamos del consumo de televisión, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y tiene que ver con que las infancias hoy consumen contenido en un ecosistema de medios, que tiene que ver con la pantalla del celular, que tiene que ver con las redes sociales y que tiene que ver con la pantalla de televisión también. Pero uno no puede pensar, es difícil decir, bueno, hoy las infancias argentinas están en la tele. No, están en todos estos, mirando en todos estos lugares. Totalmente. Que no es algo que pasaba antes, ¿no? Por eso hablamos de dispositivos. Claro. Claro, sí, me parece muy interesante esa parte de la investigación, porque justamente nuestro vínculo hoy con los medios se da a través del uso de los dispositivos y de todas las posibilidades que los dispositivos te dan, que era muy distinto al consumo mediático que teníamos en la era analógica, digamos. Seguro. ¿No? A mí me pasa que yo, no sé, soy muy fanático de Capusotto y me sigo sorprendiendo de cuando encuentro sketch que nunca había visto antes y no los había visto cuando lo miraba por televisión y los descubro ahora por los dispositivos y por las redes, ¿no? Y eso me parece que está muy bueno, digamos, porque te permite como una interacción diferente. Claro, y eso es lo que decía la licenciada recién, bueno, nosotros en el marco de adultez, pero en las infancias, por ejemplo, lo aleatorio que puede llegar a ser un contenido en TikTok, hay que tener cierto cuidado con lo que pueden ver nuestros hijos, nuestros nietos. Totalmente. Incluso, mira, dos cosas. La primera, para reforzar lo que venimos diciendo, esta encuesta, este cuestionario lo hicimos a padres, madres de hijos e hijas de 6 a 9 años. Por eso pudimos preguntar por el dispositivo más utilizado, pero seguramente si le preguntamos a los chicos que ven, no les preocupa tanto el dispositivo, sino lo que están viendo. Es Samba, es Fede Vigevani, es Alejo Igoa, porque también aparecen con mucha fuerza los youtubers en esta etapa, ¿no? Entonces la pregunta las respuestas quizás hubiesen sido distintas si las hacíamos a chicos y a chicas, hubiesen contestado por el contenido antes que por el dispositivo. Totalmente. Pero sí, pero bueno, tiene que ver con los cambios y con las formas de consumo y con esto mismo que decía tu compañero recién, Arturo, con esta preocupación con la que vemos también la exposición a ciertos contenidos y a ciertas redes sociales. Porque eso también, licenciada, la consulta es, muchas veces, al menos uno conoce de gente del entorno y demás, que toma el teléfono o toma la tablet, pero en realidad no se controla o no se sabe, después por un historial y demás, qué pueden ver los chicos. Y cada uno es como que está dejándolo al niño, no siempre como cuidado, por decirte. Totalmente. Bueno, otro de los datos que salió de esta encuesta que nos llamó muchísimo la atención es el nivel, el porcentaje alto de adultos y adultas que no sabe cuánto tiempo sus hijos están mirando un dispositivo, ni cuáles son las redes sociales en las que están. Claro. Eso también es un dato importante, ¿no? El 16% no sabe cuántas horas usa un dispositivo su hijo o su hija, que es un número importante. El 24% no sabe cuál es el personaje favorito, o el 28% no sabe cuál es la serie preferida, y el 19% no sabe en cuáles redes sociales están sus hijos. Qué importante lo que decís, son números muy importantes. Muy importante. Sí, incluso, y después te sumo uno más, el 23% no sabe cuántas horas al día su hijo o su hija utiliza redes sociales. Sí, eso me parece que es tremendo porque es uno de los puntos en los que más hay que elaborar a la hora de pensar, digamos, en seguir trabajando, sobre todo con los adultos, la idea de que las redes sociales no son una suerte de realidad paralela a la que los niños
niños a la que viven las personas en la vida cotidiana, sino que forman parte de la realidad que viven las personas en la vida cotidiana. Es lo que hace a la subjetividad de las personas también lo que pasa en las redes sociales. Por eso, como adultos, no podemos estar totalmente ajenos a esa realidad, a quiénes son sus interacciones, sus vínculos cotidianos, porque todo eso, por más que sea mediado por una pantalla, termina siendo un vínculo y termina generando desde conocimientos hasta afectividad, hasta temores, miedos y hasta amenazas en muchos casos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Creo también que hay varios factores ahí entrelazados para este no sabe, ¿no? Uno es que en momentos en que las familias están muy atravesadas por situaciones socioeconómicas difíciles, contextos complejos como el que estamos viviendo, varios trabajos, pocas horas disponibles para mediar en esos consumos con sus hijos, pasan estas cosas también, para no ponerles todo el peso a la familia, ¿no? También la mediación en el consumo implica una disposición, una disponibilidad. Claro. Que es difícil de lograr cuando uno también está tomado por un montón de otras cosas, y muchas veces nos pasa que entregamos un celular para tener un rato de paso de tranquilidad y hay que sincerarse con eso. Seguro, sí. De la misma manera que hay que sincerarse con que muchas veces a nosotros mismos nos pasa que comemos con el celular al lado. También hay algo ahí del ejemplo que construimos. Y después es que esta es una edad en la que cuesta un montón. Claro. Cuesta un montón, y después esta es una edad en la que los controles empiezan a flexibilizarse, y creo que con eso sí hay que estar atentos. Claro. Porque tenemos clarísimo que hasta los 5 o 6 hay que mediar y hay que controlar y hay que ver cuántas horas y qué ve. Pero casi que a partir de los 7, 8 empezamos a relajar. Y eso genera una distancia en la que pasan estas cosas, ¿no? Nos desconectamos, no vemos, no entendemos, no conocemos. Claro, la elección de la edad de este corte etario tiene que ver con eso, con esa presunción de que ahí hay algo como un relajamiento adulto y por eso elegimos ese fragmento de 6 a 9 años. Tiene que ver con eso, como vos bien señalás, y tiene que ver con que esta es una franja en la que los consumos son muy diversos y se empiezan a fragmentar. Hasta los 5 o 6 es más compacto y más homogéneo. A partir de los 6, 7 empiezan como a fragmentarse los intereses, por eso si ven el listado, acá convive un Peppa Pig con un MrBeast, que es un youtuber que uno cuando lo ve podría pensar que es para adolescentes casi. Claro. Entonces, esa fragmentación de intereses, de lugares distintos por los que las infancias transitan, también hace, de hecho, es la franja que más desvela a quienes pensamos contenidos, porque es sobre la que menos información tenemos, porque sucede un poco de todo esto, la fragmentación, el distanciamiento de la mirada adulta, el que se empiezan a relajar los controles, y incluso vos hablás con los productores de contenido, el otro día me lo decía uno, no, nosotros sabemos que a partir de los 6, 7 los perdemos. Mirá. Entonces ahí hay toda una preocupación por entender qué pasa. Y quisimos aportar a eso, perdón, solo te digo esto, quisimos aportar a eso porque además, lamentablemente en Argentina no hay investigaciones disponibles. Falta un conocimiento total sobre estos temas. Me parece que es una de las cosas más atractivas de la investigación, que justamente viene a poner luz a una cosa medio nebulosa ahí en la cual todos titubeamos, pensamos que sabemos, pero no sabemos mucho, digamos, ¿no? Y una cosa que me resulta interesante es que a pesar de que por un lado hay como un relajamiento por parte de los adultos, por otro lado empieza a haber también como una suerte de complicidad entre los niños y los adultos en esto de empezar a hacer participar transacciones pecuniarias, económicas, ¿no? Donde se le da algún tipo de premiación y demás con plata, digamos, ¿no? Y a mí me parece esto de determinados juegos, videojuegos y demás, en donde hay que comprar algunos accesorios y eso para los cuales se necesita dinero concreto, y empiezan a formar parte de los diálogos entre los padres y los hijos de, bueno, si haces tal cosa te doy plata para que compres tal cosa en Roblox o en el Minecraft o en algunos de los otros juegos y demás, o en los chicos que juegan a la Play, a los deportes electrónicos, ya sea el FIFA y demás, también en la compra de jugadores y eso, y empieza en esa etapa un poco, ¿no? Absolutamente, empieza en esa etapa, y esas son transacciones económicas que además
las niñas hacen autónomamente, porque si en general los adultos no sabemos cómo hacer, Claro, cómo comprar, incluso muchos no saben que se compran cosas, que se total. compra, como vos decías, un accesorio, un atuendo, una skin, un arma. eh, Desconocemos que eso sucede y desconocemos cómo se hace esa operación. Ujú. Ujú. Porque lo que suele suceder es que vienen, preguntan, uno dice que sí, y ellos saben cómo descargar. Incluso otra cosa que empieza a pasar a esta edad es que, y esto tiene que ver con el regalo, los chicos empiezan a pedir como regalo plata para comprar dentro de los Sí, videojuegos. sí, Sí, es sí. más, conozco gente que, por ejemplo, se enteró de la compra a través de la tarjeta de Sí, crédito en obvio. dólares y no tenía ni idea de qué era hasta que comenzó a investigar y dice, ah, no, cierto, tu nieto o el más chico de la familia lo compró. Absolutamente. Vos sabés que ayer conversaba con Lucía Feinbaum, que seguramente la conocen, de Sí, sí. Bienestar Digital, que viene Ujú. hablando de estos temas hace un montón y mucha campaña, y es una especialista en las cuestiones de ludopatía, sobre la importancia y la necesidad de trabajar en esta franja de 6 a 9, porque es un poco la antesala de lo que viene Claro. después y estamos viendo con mucha preocupación. Porque este tipo de transacción, estos relatos que ustedes hacen, que yo los he escuchado mucho este último tiempo, Mm. ¿no? De niños de 10 años que saben cómo hackear una tarjeta de Sí, crédito para hacer una compra. sí, sí, Ujú. terrible. Sí, 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 sí. Se va dando todo un mundo de conocimientos y habilidades que justamente forman parte de lo que hace a los niños hoy en día y que los adultos muchas veces ni siquiera los visibilizamos porque no forman parte de nuestras charlas cotidianas, Claro, ¿no? tal Porque cual. seguimos teniendo a ese momento de entrega del celular o de entrega del dispositivo como un momento de relax para nosotros, para que nosotros podamos seguir haciendo nuestras tareas o las cosas de nuestras prioridades, mientras el niño no molesta, pero el niño en ese momento se está formando, está participando del mundo con todo lo que esto tiene de posibilidades, pero también de riesgos, Y ¿no? viste, Cielo, que los chicos se hacen como ambidiestros, ¿no? Con la mano derecha comen y con la mano izquierda manejan el celular. Ujú, es verdad. Sí, 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 Te sí, sí. juro, es Bueno, terrible. voy a decir algo que se dijo un montón, pero que es como, y ya ni siquiera lo se dijo hace un montón de años, pero esas habilidades es como es la generación que no sabe usar un mouse, que no sabe qué Mm, es un mouse, por ejemplo, ¿no? claro. A tal punto que las van cambiando y cómo, lo traigo porque es muy impactante cómo los consumos digitales además afectan la corporalidad. Ujú. Desde esto que vos decís, de las habilidades para hacer cosas con una sola mano, hasta los cuerpos quietos, que Sí. sin movimiento, vinculados a una máquina. Tocan la eh, pantalla, la- tocan el monitor, ¿viste? Mm. Pensando que es todo táctil. sí, claro, por eso Tal cual. también esta es una etapa en la que el otro día hablábamos también en una nota, cuando dice, bueno, ¿y qué hacemos? Yo creo que el diálogo siempre es importantísimo, que el diálogo no puede empezar con una prohibición, porque es difícil hablar desde la prohibición directa sin escuchar qué es lo que están haciendo ellos y ellas ahí. Y sobre todo es una etapa en la que todavía tenemos que insistir con opciones, con otras Ujú. opciones, con dar opción de la plaza, con dar opción de ir a jugar a la pelota, con dar opción de invitar a la casa a amigos o amigas, a armar ese tipo de planes, porque lo otro que hacemos los adultos es también relajamos el control y dejamos de dar opciones. Ujú. Totalmente. Bueno, muy interesante. Me quedo con esto último de, Sí. obviamente, no ponernos en sensores, pero sí acompañar, ¿no? Acompañar este Ujú. proceso vital que es también la digitalización en la vida de los chicos y acompañarla también con opciones analógicas, ¿no? Exactamente, tal cual. Licenciado, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un placer enorme.